Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a ver hoy, vamos a empezar hoy a ver cálculos de costos de los alimentos, ¿sí? Desde distintas perspectivas. En principio vamos a empezar con lo más sencillo, que es cómo se calcula el costo de un alimento, ¿sí? La idea es que ustedes vean este video, después hagan una ejercitación muy cortita, después tengo otro video y después otra ejercitación cortita. Así vamos viendo si los temas quedan claros. Bueno, vamos a empezar por tratar de entender qué es esto de la valoración del costo de los alimentos. Como bien sabemos, por los conceptos que ya vimos, el costo de los alimentos se valora mediante el precio que determina el mercado por medio de sus variables, ¿sí? Variables macroeconómicas y microeconómicas. Este precio que tienen los alimentos es propio de la unidad de venta, ¿sí? Y esto es muy importante a la hora de valorar el costo. ¿Por qué? Porque lo que nos indica a nosotros la unidad de venta es cómo voy a conseguir yo en los mercados o en los lugares donde se consigan estos alimentos, en qué cantidades, ¿sí? Voy a tener relacionado ese precio del cual estoy hablando. Por eso las unidades de venta más comunes que nosotros vemos son el kilogramo, ¿sí? El litro, la docena, el paquete inclusive. Esas son todas unidades de venta, que es lo que me refiere a mí en relación a qué estoy pagando ese precio. Ahí dice que se caracteriza porque involucra, si lo tuviera, la porción no comestible, ¿sí? Que me imagino que no tengo que explicarles qué es el peso bruto. Por las dudas, vamos a rever estos contenidos, que ya los tienen que tener de nutrición normal. Sabemos que la porción comestible del alimento es la del peso neto y que cuando tiene la unidad no comestible es el peso bruto, ¿sí? Esto es algo muy importante y lo vuelvo a traer a colación porque tenemos que recordar que las listas de comidas, ¿sí? Así como cuando hacemos fórmulas desarrolladas, los gramajes que nosotros ponemos son en peso neto, ¿sí? Porque siempre lo que estamos haciendo es poner la porción comestible. Cuando ustedes hacen una desarrollada, ustedes los gramajes que ponen van a ser en peso neto, ¿por qué? Porque ustedes, ¿qué hacen en una desarrollada, por ejemplo? Van a comparar eso con tablas de composición química, ¿cierto? Para eso meten a los alimentos adentro de una desarrollada. Bueno, entonces, para que ustedes puedan compararlo con una composición química, una tabla de composición química, esos valores tienen que estar en peso neto. Por eso en una desarrollada se pone en peso neto. La desarrollada tiene la función de evaluar la composición química de los alimentos que nosotros ponemos en ella, por lo cual necesitamos ponerlos en peso neto, porque nosotros vamos a absorber nutrientes de los alimentos que comamos, no de los que desechemos, ¿sí? Bueno, esto es importante porque a veces pasa que ustedes se confunden un poco con los gramajes, si están en peso neto, están en peso bruto, ¿sí? Entonces, por eso hago esta revisión de concepto, ¿ok? Bueno, vamos a hacer un paneo general, ¿sí? Acordarnos de qué es el factor de corrección, ¿sí? Los alimentos, ¿sí? Tienen desechos. ¿Todos? No, no todos los alimentos tienen desechos. ¿A qué le vamos a llamar desecho? Desecho está generalmente dividido, esta es la más básica, ¿sí? Está dividido en el desecho que es debido a la naturaleza del alimento, como las cáscaras, las espinas, las semillas y otros. Dependiendo del estado de conservación, cuando hay partes que se deterioran, ¿sí? También pasan a ser desechos, o por el manipuleo de los alimentos, ¿sí? Al sacar las partes nutrientes también puede haber una pérdida, ¿sí? Y un desecho. Por lo cual, tenemos en cuenta y tenemos muy en claro que el desecho es la porción no comestible del alimento. Perfecto, ahí va. Hago esta aclaración porque a veces pasa, ¿sí? Que hay alimentos que pierden por desecación, esto es, que si pasan tiempo van perdiendo peso, ¿sí? Pero esto no entraría dentro de lo que es el factor de corrección, ¿ok? Bueno,
El factor de corrección, entonces, para recordarnos, es un factor precisamente que sale de relacionar el peso bruto, que es el alimento con desecho, sobre el peso neto, que es el alimento sin desecho. A esta altura ustedes están pensando, pero profe, esto ya lo vimos 10 veces, ahora ¿por qué? Yo esto ya lo recé, ¿qué me tienen que volver a explicar esto? Yo, por las dudas y por la experiencia, vuelvo a traer estos contenidos de esta manera, que les parecerá media pavadora, pero después necesito que los sepan y que los tengan muy claros, porque si no, me hacen el lío con las cuentas. Bueno, entonces, sabiendo esta fórmula, ya estas otras dos salen solas, ¿sí? Pero por las dudas, sabemos que el peso bruto es igual al peso neto por el factor de corrección y que el peso neto es igual al peso bruto sobre el factor de corrección. Entonces tenemos clarísimo, más que claro, que no podemos mezclar nunca pesos brutos con pesos netos, ¿cierto? Bien, me van a demostrar que eso es así. Otro tema importante cuando hablamos de valoración de alimentos es entender que los precios de los alimentos, y de algunos más que otros, pueden variar dependiendo de la época del año. Este es el concepto de estacionalidad, ¿sí? Es importante tener conocimiento sobre estos procesos estacionales precisamente porque, sobre todo en algunos productos como frutas y hortalizas, estos conceptos de estacionalidad pueden variar muchísimo los precios de un momento para otro, o sea, de una época del año para otro, y los servicios de alimentación hay que tenerlo muy en cuenta. Después, tenemos que considerar también que en la comercialización de los alimentos, los precios van a depender, esto ya lo dijimos, de variables macro y microeconómicas, que no tienen que ver con la estacionalidad, tendrán que ver con otras cuestiones, ¿sí? Bueno. Entonces, el cálculo de costos de alimentos. Y acá vamos a empezar a hacer cuentas, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que estén bien atentos, igual cuando vuelvan a hacer la ejercitación, si necesitan volver al video, véanlo las veces que lo necesitan, saben que así nos manejamos. Pero antes de empezar a hacer cuentas a lo loco, traten de pensarlo, porque es un razonamiento muy sencillo y muy básico, pero a veces se me hacen lío, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos para calcular el costo de un alimento? Necesitamos el precio por unidad de venta y el factor de corrección, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos si queremos calcular el precio de cualquier alimento. Ahora, ¿se calculan todos los alimentos de la misma manera? No, vamos a ver que no se calculan todos de la misma manera. Yo acá les pongo un ejemplo. Les pongo, estoy en un servicio de alimentación y necesito calcular el costo de agregar 40 gramos de pan a las listas del almuerzo. ¿Sí? Yo tengo un menú que no tiene pan y deciden ponerle pan a los almuerzos, yo tengo que evaluar cuál es el costo de agregar esos 40 gramos de pan por ración. Yo no voy a trabajar con el número general de raciones, trabajo con el número individual y después lo multiplicaré por el número de raciones que yo tengo. Entonces yo lo que quiero saber es cuánto me salen a mí 40 gramos de pan. Esa cuenta es muy sencilla. Sabemos que el pan, para este ejemplo, ¿sí? Sale 130 pesos el kilo, y el factor de corrección del pan, ¿cuál es? 1. ¿Por qué es 1? Porque el peso bruto y el peso neto es el mismo, porque en realidad el pan no tiene desechos, por lo cual se considera que el factor de corrección da 1. Entonces, ¿cuál es la cuenta? Muy fácil. Es una regla de 3 simple, ¿sí? Si yo sé que 1000 gramos me salen 130 pesos, 40 gramos me van a salir 5,20. Ningún problema. Es una cuenta súper sencilla, fácil de hacer, no hay problema. Ahora, vamos a otro ejemplo. Yo lo que necesito es agregar 50 gramos de tomate a una guarnición, porque considero que así aumento la cantidad que aporta la misma de vitamina C, ¿sí? Cuando estoy armando una ensalada, tengo la ensalada de zanahoria y lechuga, pero considero que quiero aumentar un poco la vitamina C y elijo el tomate y entonces le agrego 50 gramos de tomate a esa guarnición, ¿sí? Bueno, yo acá voy a tener que el tomate sale 80 pesos el kilo y el factor de corrección es 1,10. Entonces, el cálculo sería el siguiente.
Vamos a ver. Yo, si sigo lo mismo que hice antes, tendré que hacer, si 1000 gramos, 80 pesos, 50 gramos, 4 pesos. ¿Pero esto está bien? No, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque yo lo que dije en un principio es que lo importante que quiero que les quede en claro es que no se pueden mezclar, ¿sí?, pesos brutos con pesos netos. Y yo lo que estoy haciendo acá es mezclar un peso bruto con un peso neto. ¿Por qué? Nosotros cuando empezamos este video dijimos que todo lo que va en desarrolladas y en listas de alimentos, y en listas de preparaciones, de menú, van en peso neto. Eso significa que si yo estoy hablando de estos 50 gramos son en peso neto, ¿sí? Es la cantidad que yo quiero agregar de tomate a como unidad comestible, sin desechos, ¿sí? Entonces, si yo necesito agregar esos 50 gramos, yo voy a necesitar 50 gramos en peso neto. Estos 1000 gramos, ¿sí?, ¿en qué están? Están en peso bruto, porque esta es mi unidad de venta, y yo cuando voy a una verdulería a comprar tomate, por ejemplo, a mí me venden al tomate a 80 pesos el kilo, pero ese kilo que me venden es con desechos. Por lo cual, yo acá estaría mezclando estos 1000 gramos, que son estos, que serían un peso bruto, con estos 50 gramos que estamos diciendo que son en peso neto. ¿Ok? Entonces esto no está bien. Siempre tengan en cuenta, antes de hacer cualquier regla de tres simple, en corroborar si lo que están relacionando son dos gramajes de todo en peso neto o todo en peso bruto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería una cuenta correcta? Una cuenta correcta sería pasar el peso neto que yo tengo a peso bruto para poder relacionarlo con estos 1000 gramos. ¿Cómo hago eso? Yo sé que el peso bruto es igual al peso neto por el factor de corrección, ¿sí? Bueno, entonces, mi peso neto son 50 gramos. El factor de corrección es 1,10. Haciendo esta cuenta me va a dar 55 gramos, ¿sí? Estos 55 gramos ya son en peso bruto. Entonces, yo ahora sí puedo relacionar este valor, que es un peso bruto, con este valor, que es un peso bruto, ¿sí? Entonces ahora sí puedo hacer esta cuenta. Si 1000 gramos me salen 80 pesos, 55 pesos, 55 gramos me van a salir 4,40 pesos. ¿Quedó claro esto? Lo importante es entender que nosotros tenemos que hacer esta cuenta previa de llevar el neto a bruto para poder relacionar, porque el valor que yo tengo en el caso del tomate, que tiene un factor de corrección distinto de 1, ¿sí?, es un bruto, y si lo relaciono con un neto, estoy haciendo mal la cuenta, ¿ok? Entonces, lo importante es entender que tenemos que tener en la misma unidad. ¿Podría yo, por ejemplo, llevarlo, en vez de llevarlo a bruto, llevarlo a neto? Sí, podría. Sería otra manera correcta de hacerlo, sin ningún problema. Yo lo que tendría que hacer es llevar el valor que yo tengo en bruto, que son los 1000 gramos, a neto. Entonces, yo sí podría compararlo con estos 50 gramos que son en peso neto. Pero acá no tendría 1000 gramos. Acá tendría 1000 gramos sobre 1,10, que es el factor de corrección. ¿Se entendió? Cualquiera de las dos maneras son válidas. Yo hago esta y les explico esta porque es la menos engorrosa, ¿sí? 1000 dividido 1,10 les va a dar un número con coma, entonces esta forma, llevar el neto al bruto, es más práctico, ¿ok? Pero si ustedes llevan las dos unidades a peso neto, está perfectamente igual hecho. Bueno, seguimos. Ahora, vamos a meternos en un tema, el huevo. Yo acá les pongo, ahora, ¿qué pasaría si a la misma guarnición, que es una ensalada, deseo calcular cuánto me saldría agregar 30 gramos de huevo? Yo acá no les digo ni un huevo ni medio huevo, les pongo 30 gramos de huevo. Es lo mismo que si yo necesitara basar una milanesa, le pondría a lo mejor 15 gramos de huevo, ¿sí? Entonces, son gramajes lo que yo estoy poniendo,
cuando mi unidad de venta de huevo no es ni en gramos, ni en kilos, ¿sí? No es una unidad de medición a través de gramos, por lo cual yo voy a tener un problemita. Generalmente nosotros, la unidad de venta de huevo viene por media docena, por maple, pero no por gramos, ¿sí? Así que yo lo que voy a tener que hacer sí o sí es asignarle al huevo, ¿sí? En general se asigna a la unidad, un gramaje en peso neto, ¿sí? En realidad se podría asignar en peso bruto o en peso neto. Generalmente en nutrición usamos un valor que es que una unidad, ¿sí? O sea, un huevo, son 50 gramos en peso neto. Esto seguramente ya lo habrán usado en nutrición normal, ¿sí? Por las dudas, si no lo usaron, acá vamos a usar eso. Una unidad son 50 gramos en peso neto. Generalmente se dice que una unidad de huevo son 50 gramos en peso neto o 60 gramos en peso bruto. ¿Sí? Nosotros para hacer los cálculos nos vamos a quedar con siempre el 50 gramos en peso neto. Y si quieren usar el factor de corrección, ¿sí? Que es 1,19, ¿sí? Tengan en cuenta que no da 60 gramos, ¿sí? 50 por 1,19 no da justo 60 gramos. Entonces, para no hacer lío, ustedes siempre usen 50 gramos de peso neto. Si lo quieren llevar a bruto, ahí tendrán el 1,19 y tendrán que multiplicarlo por 1,19. No usar 60 directamente, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esos 30 gramos de huevo que tengo que calcular? Dijimos que un huevo en peso neto son 50 gramos. Si lo multiplicamos por 12 unidades, vamos a tener el peso neto de la docena, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo de precio? El precio es por docena. Bueno, genial. Entonces, si yo sé que 600 gramos peso neto son 120 pesos, 30 gramos peso neto me van a salir 6 pesos. A ver, alguien me va a decir, no, profe, pero tiene cáscara el huevo, ¿cómo va a usar un peso neto? Ok, vamos a que quede esto bien, pero bien claro. El huevo tiene cáscara, por lo cual tiene factor de corrección. El factor de corrección es 1,19. Pero ¿qué pasa acá? ¿Yo necesito usar el factor de corrección para el cálculo? No. ¿Por qué no lo necesito? Porque yo le adjudiqué a mi huevo 50 gramos y lo cuantifiqué en peso neto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes hacen eso y ponen una unidad igual 50 gramos peso neto, están dándole un valor en gramos ya en peso neto, ¿sí? Y si yo tengo que estos 600 gramos, o sea, una docena de huevos, me sale 160 pesos, y yo sé que estos gramos son en peso neto, porque surgen del 50 por 12, yo voy a poder calcular directamente por qué. ¿Por qué? Porque estos son en peso neto y estos que yo tengo que averiguar son en peso neto. Entonces yo puedo hacer la cuenta directamente. Para el que todavía no me cree, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Si ustedes quieren usar el factor de corrección del huevo, ningún problema, pero tendrían que hacer esto. Tendrían que agarrar los 600 gramos en peso neto, multiplicarlos por el factor de corrección, y esto le daría la docena en peso bruto. Serían 714 gramos. Pero no solo tendrían que hacer eso, sino tendrían que también agarrar los 30 gramos que tienen que averiguar y también multiplicarlos por 1,19 para poder ponerlos en peso bruto. Eso les daría 35,7 gramos, ya en peso bruto. Bien, ahora sí podrían relacionar esos dos valores. Ahora podrían decir si 714 gramos que están en peso bruto son 120 pesos, 35,7 gramos que son en peso bruto, ¿sí? Son 6 pesos. Obviamente va a dar lo mismo, claro que va a dar lo mismo. Lo que quiero que entiendan es que yo no les voy a prohibir que usen el factor de corrección y que lo lleven a bruto, pero ven que no tiene mucho sentido porque en realidad
no es que el huevo no tenga factor de corrección, es que yo le adjudico un gramaje en peso neto, entonces después no lo necesito utilizar, no es que el huevo no tenga. Es como si ustedes se imaginaran acá un huevo con línea punteada, digo yo. Ustedes cuando dicen, este huevo pesa 50 gramos, ya se lo están imaginando y cuantificando sin cáscara, ¿ok? Bueno, genial. Esto es todo. Entonces, volvemos y un mini repaso. El asunto es así. Alimentos con factor de corrección igual a 1, la cuenta es una cuenta directa. Es una regla de 3 simple directa. Cuando el alimento tiene un factor de corrección distinto de 1, yo lo que tengo que hacer es primero llevar o todo a bruto o todo a neto. En este caso, y sigo insistiendo, para mí es la manera más práctica, se lleva todo a bruto, ¿sí? Y cuando es el huevo, yo tengo que adjudicarle un valor que ya quedó estandarizado para nosotros, que es una unidad en 50 gramos peso neto, ¿ok? Bueno, espero que les haya quedado clarito. Y lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio para que ustedes calculen los costos de algunos alimentos, como para ver si sale bien.